¿Qué dice David? Era- sí, pues, esperamos unos 10, 5 minutos. Bien, bien, bien. ¿Sí? Bien, ya. Vamos a empezar, pues, ¿no? Nos quedamos en esta foto. Una política reduciría la tasa natural de desempleo si se reduce la S, ¿no? Que ya sabemos qué es, o se incrementa la F, o se incrementa la F. Una por crear más trabajo y otra por no expulsar a los trabajadores. De eso se trataba la política del desempleo. Bien, si se busca de desempleo fuera instantáneo, F igual a 1. Entonces todos los periodos de desempleo serían breves y la tasa sería casi cero. En la vida real siempre va a existir desempleo porque siempre la tasa de crecimiento de la población que viene refrescada por la curva de Gomper no se detiene, no se detiene. Según la ley de Malthus, cuando hay expansión, la gente se casa más. Cuando hay recesión, la gente se casa menos. Pero en ambos casos, siempre se incrementa la tasa de la población. Malthus decía que si la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento de la producción, en el largo plazo va a existir hambre, inanición, inflación, desempleo. Bien, pero hubo otro modelo de otro señor que dijo lo contrario, que a mayor población, mayor averiguan mejor la tecnología. Entonces, entonces decía que la población china, un chinito puede salvar al mundo. ¿Por qué? Porque tiene exceso de población. ¿En base a qué? A los conocimientos. Entonces, este señor que hizo esta teoría, que ahorita no me acuerdo su nombre, analizó la población desde Cristo, desde cero, desde Cristo. Entonces, siempre, según los datos que recolectó en su tesis doctoral, la población siempre justo venía pegada al eje de las axisas. Cuando comienza la revolución industrial es cuando comienza a crecer la población. Crece más la población. De ahí se da cuenta él que no necesariamente la población significa retroceso, sino significa solución. Hay dos razones cuando la F es menor que 1. Búsqueda de trabajo y rigidez de los salarios. La búsqueda del trabajo, ¿cuánto tiempo te vas a demorar en encontrar trabajo? Entonces, el día que usted termine y esté en su grado de ingeniero, va a tener que enfrentarse a la selva de cemento y va a tener que buscar trabajo. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo cree usted que va a encontrar trabajo? La norma dice que si encuentra en 3 meses está normal.
Si encuentra en 6 meses su profesión, ya hay un problema. Y si no encuentra después de un año, tiene que tomar otra opción. Trabajar en lo que no ha estudiado. Ese es, ¿no? Y eso no depende de usted, eso depende de la política del Estado. Si el país se encuentra en expansión, tienen empleo. Si el país se encuentra en recesión, no hay empleo. La política del Estado tiene que darle facilidad a los inversionistas privados para que ellos oferten el trabajo mediante los bienes que desean producir en todas las especialidades, en todas las especialidades, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y segundo, tiene que haber una rigidez de salario. Cuando dice rigidez de salario, está hablando de la teoría keynesiana. Keynes decía que tenemos que mantener rígidos los precios y también la ley de bronce que escribió Ricardo, que se llaman los salarios. Bien, es el desempleo friccional. Ya lo hablamos, causado por el tiempo que toman los trabajadores en buscar un trabajo, ¿no? Se produce incluso cuando los salarios son flexibles y hay suficientes puestos de trabajo para dar vuelta. Bien. Entonces, acá nosotros tenemos que son flexibles. El paro provocado por el tiempo que tardan los trabajadores en buscar empleo se denomina paro o desempleo friccional o paro friccional. Se produce ¿por qué? Porque los trabajadores tienen diferentes habilidades y preferencias. Los puestos de trabajo tienen diferentes requisitos de formación. La movilidad geográfica de los trabajadores no es instantánea. El flujo de información sobre las vacantes y los candidatos de trabajo es imperfecto. Bien, para entender esto, tenemos que ver el diario El Comercio. Si ustedes buscan antes que comience la pandemia, habían por lo menos unas 6 o 8 hojas de trabajadores para todo nivel, para técnicos, para abogados, para ingenieros, para médicos, para contadores, economistas, para todo, para enfermeros, para todo. Hoy día lo han reducido a la mitad de una hoja, ¿no? Una hoja pequeña, y no hay empleo. Mira, la inversión de este año es 0 y la inversión privada es 0 y la inversión pública de 4 lo han bajado a 2. Ha empeorado la cosa. Este año va a ser difícil que los profesionales encuentren labor, trabajo. Encontrarán seguro. Bueno, si eres de Perú Libre, si tienes trabajo, ¿no? Porque sin meritocracia te ponen en un puesto. Y nosotros sabemos que eso está mal, equivocado. Los cambios de la composición de demanda entre las industrias o regiones. Bueno, nosotros somos un país que tenemos costa, sierra y selva y necesitamos profesionales, tanto ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, ingenieros industriales, en diferentes de las 3 regiones. Más puestos para reparar ordenadores, menos puestos para reparar maquinaria de escribir. En la vida real, como todo está en base a la tecnología, todas las personas que trabajan tienen que capacitarse, tienen que estar de acuerdo a la ola, a la subida de la ola. Por eso ponen ahí más puestos para reparar laptops y menos puestos para reparar máquinas de escribir, que ya están en desuso. Un nuevo acuerdo comercial internacional aumenta la demanda de trabajo en los sectores de exportación, la disminución de los sectores que compiten con importación. Estos escenarios dan como resultado el desempleo friccional. Agricultura, color, ¿qué color le ponemos? Agricultura es celeste claro. Fabricación
color celeste oscuro. Otras industrias, color poco abierto para el claro. Y servicios, color verde. Aquí lo que tenemos que observar, es cómo los servicios han ido creciendo en 40 años, ¿no? En 52 años han crecido de 57 a 77. Los servicios han crecido de 57 a 77. En realidad, todos los servicios ahora son vía Internet. Entonces, eso tiene una explicación. Conforme se van creando nuevas tecnologías, se van abriendo nuevas ideas para diferentes rubros, de todas maneras. Y esa es la explicación por la cual los servicios han aumentado de 57 en el 60 a 77 en el 2012. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Qué es la revolución industrial? Entonces, la revolución industrial, o primera revolución industrial, es un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido. De 100 años, lo que se llama la gran transformación. La salida de la agricultura a la industria, ¿no? De la agricultura a la industria. Claro, escribieron la gran transformación. Y ese libro fue escrito, no sé si lo buscas en internet, pero fue un bestseller, porque en el 50 lo escribieron y en esa época todas las economías de Sudamérica mayormente eran agrícolas. Y tendría que pasarse a ver, ¿quién es el actor? Hazme recordar. La gran transformación. Claro, el cambio de fuerza, pero la revolución industrial trajo muchas cosas. El hombre por la agricultura y el hombre por la máquina. Claro, el hombre por la máquina. Durante este periodo, ¿puedes averiguar quién escribió la gran transformación? Karl Polanyi, ya me acordé. Karl Polanyi es un inglés que en Oxford escribió la gran transformación. Y al ser traducido, en los años 40, 50, en 40 creo que lo escribieron. Entonces, era el cambio de la agricultura a la industria. Los primeros que los leyeron fueron los mexicanos. Y un mexicano que sacó una tesis doctoral con la industrialización en México. Y eso fue un bestseller también. Ese es el 55. Y de ese libro, que está basado en la gran transformación de la gran revolución industrial, ¿no? Se aplicó para toda América Latina. Lo aplicó Brasil en orden: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y nosotros fuimos los últimos que aplicamos ese modelo. Por eso que nos quedamos en la sala. La pregunta es, ¿por qué siempre somos los últimos en tomar las grandes ideas que dan vuelta al mundo? ¿Cuál es el temor? Y aquí el temor no es el miedo, no, el poder es el que está sentado en el poder de turno en ese instante. Seguro le afecta y hay problemas. Dime. Karl Polanyi, ya me acordé, es claro, Karl Polanyi, la gran transformación. Claro, bueno, él escribió la gran transformación en el modelo campo-ciudad de Boyce para demostrar en los países. Primero, Karl Polanyi escribió para África, porque Inglaterra tenía muchos países colonialistas, entonces eran agrícolas y los querían llevar a la industria. Por eso es que tendieron rieles por toda Europa, perdón, por toda África. El
África donde los ingleses estaban metidos. Pero alguien observó y también dijo, puede ser para Sudamérica. Y hubo un mexicano, Valdés, no sé si pones en internet, México, la industrialización de Valdés, y ese tipo escribió a México y lo hizo industrializarse. Y por eso México comienza a crecer, aparte que había corrupción, comienza a crecer. De ahí lo toman los brasileños, lo toman los argentinos, los chilenos, los colombianos, y nosotros recién en el 90, ¿no? Cuando ya los brasileños lo habían tomado en el 60, los argentinos en el 70. Entonces, esa era la pregunta. La industrialización se llama. Libro La industrialización de Fondo de Cultura Económica. Y quiero recordarme el actor. No, pon la industrialización de México, porque es el actor es mexicano. A ver. ¿Ah? Bien, mira, cuando sea la revolución industrial, como consecuencia, hombre, es un varón. Bueno, hay varios que se han pegado a ese libro, ¿no? Fondo de Cultura Económica, Fondo de Cultura Económica, la industrialización, o la CEPAL, o no recuerdo. Ese yo lo leí en el 90, igual que el de Carpolani en el 90, ¿no? Y en el 90 lo leí esos libros. Pero se quedan, o cuando tú lees de verdad, se quedan los libros. Bien, ya me acordaré. Así como me acordé de Carpolani, ya me acordé. Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezados por el proletariado, los trabajadores industriales y campesinos pobres, la burguesía dueña de los medios de producción, poseedora de mayor parte de la renta de capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que propugnaban y demandaban unas mejores condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. ¿Está bien? Entonces, el desarrollo industrial trae todo eso. Trae todo eso el desarrollo industrial. Pero el desarrollo industrial trae además en la masa si la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Nada remotamente parecido a este comportamiento económico es señalado por los economistas clásicos, ni siquiera como una posibilidad teórica. Los clásicos y los neoclásicos, después de esta revolución, no escribieron que el nivel de vida mejoró, ¿no? Entonces, si alguien pregunta, oiga, si estas nuevas tecnologías traen condiciones de vida infrahumanas, desfavorecidas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Dar políticas de tal manera que se golpee menos a la gente vulnerable. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? El uruguayo que entró, que fue profesor de secundaria, socialismo, hizo eso. Mira cómo mejoró Uruguay. Es un ejemplo ese presidente. Todavía le mando un mensaje a Castillo, le dice, lo primero, no robar, no robar, no robar. Si robas, todo se viene abajo. Lo primero le recomienda el Uruguay. ¿Y qué hace supuestamente nuestro presidente?
¿Qué haces? ¿No? Bueno, ya ustedes esperaremos las últimas noticias, ¿no? Entonces, eso es lo... ¿Perdón? No, es centro de derecha ahora, es centro de derecha. Sino que tomó ese señor con el cliché de... Mira, Lula da Silva en el primer y segundo gobierno entró como izquierdista, pero tomó el modelo neoliberal y salió. La Bachelet tomó el modelo, se pintó de socialismo y tomó el modelo neoliberal y salió. Humala entró con la hoja de ruta de izquierda y neoliberalismo, modelo neoliberal. Eso es lo que pasa. Por eso es que Keiko le decía que aplique la hoja de ruta. La hoja de ruta era el socialismo que había dado Chávez para que aplique. No lo aplicó, simplemente no lo aplicó. Y por eso el país creció. El país tiene para crecer. Ahora, si tú le pones más velocidad, avanza, porque tenemos todo. El problema es que en el camino alguien pone trabas. Ese es el problema. El modelo está bien. Tiene que haber un poco de desprendimiento, de entendimiento. No tiene que aperturarse el abanico y dialogar. Y dialogar. Bien. ¿Qué más podemos decir de la revolución industrial? Mira, durante la revolución industrial se vivió un incremento espectacular de la población, debido fundamentalmente a la caída de la mortalidad. Comenzaron, conforme se crean las nuevas tecnologías, cae para todas las áreas y comienzan, ¿no?, la caída de la tasa de la mortalidad provocada por una mejora en las condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias, que se plasmó en gran medida en la reducción de la mortandad infantil. Entonces, las nuevas tecnologías traen eso. Eso es lo que debemos aprender primero. ¿Está bien? Basta que veas un documental pues, de la empresa Ford o la empresa Toyota, como en menos de un minuto hacen un carro, ¿no? En menos de un minuto te hacen un carro. En 50 segundos te hacen una camioneta 4x4. O la robótica. Desde que nace hasta en 50 segundos. Pero hay que capacitar a ese personal, ¿no? Hay que capacitarlo. Si no se capacitan y no aprenden, ya ahí tenemos problemas. El ferrocarril, nacido en el siglo XVIII, fue uno de los grandes protagonistas de la revolución industrial. ¿Por qué? ¿Por qué el ferrocarril? El ferrocarril fue el que abrió. Mira, observa. ¿Por qué los españoles no pudieron pasar del Océano Pacífico al Atlántico? O mejor dicho, ¿por qué no pasaron de Lima a Río de Janeiro por la selva? ¿Y por qué los europeos que llegaron a Nueva York pasaron de Nueva York a San Francisco? ¿Por qué? ¿Tienes una idea? ¿Por qué los españoles no pasaron de Lima a Río de Janeiro o San Paulo por toda la selva? ¿Y por qué cuando llegaron los ingleses a Nueva York se fueron de Nueva York hasta San Francisco? ¿Tecnológico? No. No. ¿Sabes por qué? Porque para pasar de Nueva York a San Francisco, las alturas más altas de las tierras
era 80 centímetros. Por eso pudieron pasar 80 centímetros. En cambio, para pasar de Lima a Sao Paulo por la selva era de 3, 4 metros. Por eso no pudieron pasar. Y se quedaron los cuerpos los españoles en la selva. Ahí hay miles de cuerpos ahí, que si alguien los busca los encuentra. Ellos tienen los libros. Nunca aparecieron, se perdieron. Por las condiciones geográficas. Por esa razón. Entonces, si no, los españoles hubieran tomado posesión en el Atlántico. Si no, los brasileños fueran españoles, igual que nosotros, ¿no? Porque llegaron los portugueses por el otro lado. Bien, algo interesante, ¿no? Algo interesante en esta revolución es que cuando los ferrocarriles saltan al mundo, ¿por qué tenemos el ferrocarril Lima-Huancayo y está vigente? Lima-Huancayo-Callao. ¿Por qué ese está vigente? ¿Y por qué los demás ferrocarriles han desaparecido? Yo recuerdo que había uno, Paita, Piura, Sullana, Sojo. Sojo, Sullana, Paita, Piura. Ya no existe ese ferrocarril. Después había uno, Lima, no, claro, pero tienen un objetivo. Entonces, ¿por qué el ferrocarril de Huancayo sigue vivo? Porque siguen transportando mineral, bueno, para exportar. No sirvieron. En Piura se acabó el algodón. En Sullana se acabaron los frutales. Se acabaron muchas cosas. Y no hubo alguien que tuvo capacidad de recambio, ¿no? Eso fue el problema. Entonces, con esta revolución, estos señores avanzaron una barbaridad. Bien, canales, carreteras, etcétera, etcétera. Finalmente, terminamos con la revolución industrial que está dividida en dos etapas. La primera del 1750 hasta el 840 y la segunda, llegó el dinero, gracias. Y la segunda de 1880 hasta 1914. Todos estos cambios trajeron consigo consecuencias tales como demográficas, traspaso del campo a la ciudad, económicas, producción en serie, desarrollo del capitalismo, sociales, nace el proletariado y nace la cuestión social, ambientales, deterioro del ambiente y degradación del paisaje, explotación irracional de la tierra. Entonces, todo eso fue lo que generó esta revolución. Por eso es que ese país que lo creo que es Inglaterra, sigue siendo grande, a pesar que su espacio físico es pequeño, ¿no? Bien. Después nos habla de la crisis energética, ¿ok? La crisis energética cambió en la demanda de coches de más grandes a más pequeños. ¿Cuándo se da la crisis energética? La crisis energética es una repentina escasez drástica por la subida del precio del petróleo en el suministro de fuentes energéticas. Normalmente se hace referencia a una disminución en la disminución de la disponibilidad de petróleo, electricidad u otros recursos naturales. La crisis a menudo repercute en el resto de la economía, provocando una recesión. O sea, subieron los precios del petróleo y ocasionó una fuerte recesión mundial. Ahorita tenemos electricidad, ¿por qué? Porque tenemos petróleo. Sin petróleo no hay electricidad. Se agota el petróleo, no hay electricidad. Porque esas máquinas que generan electricidad funcionan con petróleo. ¿Está bien? Eso tiene que quedar claro. Entonces están buscando sustitutos
Hay sustitutos para el petróleo, pero todavía se sigue aplicando extracción subterránea. Mira, dime, actualmente, por ejemplo, Ecuador, ¿qué están pidiendo los? Sí, pero eso está a base de, la máquina funciona a base de petróleo, todo funciona a base de petróleo, todo. No puede ser a gas, el gas lo sacan, pero antes de sacar el gas, tienen que utilizar la fuerza del petróleo, la combustión, para que genere electricidad. Sin electricidad no somos nada. En esta era, el bien, el bien más preciado, aparte del agua, es la electricidad. Si no hubiera electricidad, no hubieran clases online. Y para sacar electricidad hay que poner a funcionar las máquinas con petróleo. Eso es. Entonces, bien, y aquí hay algo interesante en la crisis del petróleo. Dice, la crisis del petróleo del 73, a causa del embargo de la exportación de petróleo por parte de los países productores árabes, la OPEC, a los principales países industrializados en respecto al apoyo occidental a Israel en el conflicto árabe-israelí. En ese conflicto árabe-israelí nosotros no teníamos nada que hacer, pero nosotros somos un país que dependemos del petróleo. Entonces, ese embargo ocasionó que suban los precios en el 73, en el crisis del petróleo, a causa de la revolución iraní y la posterior guerra Irán-Irak. No tenemos nada que hacer y nos golpea fuerte. En el 90, la causa de la guerra del Golfo, no tenemos nada que hacer, pero nos golpea. En el 2000, Reino Unido le dieron protesta por el precio del combustible, la subida del precio del crudo del petróleo. No tenemos que hacer nada. En el 2000-2001, la causa de crisis de la electricidad de California por el escándalo de Enron, de regulación, corrupción de negocios. No solamente la Enron, hubieron 4 transnacionales que estaban corrompidas. ¿Qué hicieron en esencia esas 4 transnacionales? Crearon bonos, ¿no? Y le subieron los precios exorbitantemente y se los compraban a sí mismos. Entonces, cuando le llega visita inopenada para ver tanto dinero que tenían en bonos, no había dinero. Y ahí es cuando comienzan a descubrir que estaban estafando. Y no solamente la ERRO, habían 2, en total son 4 más. Cuestionaron en el 2000 la gran crisis. Después viene la crisis del gas natural 2021-2022, ¿no? Que es la que estamos teniendo, que no nos han dicho. Por ejemplo, la crisis de Ucrania con Rusia está a 20.000 kilómetros. ¿Cómo nos afecta? Porque ellos producen trigo, ellos producen petróleo. Claro, Rusia vende petróleo al mundo y ellos producen trigo. Y el trigo sale la harina del pan. Por eso lo destruyen. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en las crisis en cuenta, ¿no? Ahora, el gasto en salud. El gasto en salud como porcentaje de la investigación del Producto Bruto Interno, perdón, que depende en inglés es Producto Bruto Interno, el gasto en salud en el año 60 era 5.2, en el 80 9.1, en el 2013 0.8 y en el 2017 0.9. Puedes observar que este es en el mundo donde están los ricos y los pobres, pero tú quieres entrar ahorita a internet, entra. ¿Cuánto es porcentaje de salud con respecto al Producto Bruto Interno de los últimos 5 años? En porcentaje nomás. No te van a dar en cifras naturales, en porcentaje. Entonces vas a ver ahí que ha aumentado. ¿Pero a qué tasa ha aumentado?
¿Satisfacen a los consumidores el gasto en salud? No, no satisfacen. ¿Qué está pasando? Hay una mala administración, una mala disposición, los gerentes no están capacitados. ¿Qué es lo que está pasando? En otros países del mundo la salud está primero, la educación está primero. Por eso es que esos países tienen mejor bienestar que nuestro. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Mira, todos los países, dime. Sí, ya se le está agotando el petróleo a Venezuela por regalar al mundo Maduro petróleo como bueno, ya se le está agotando el petróleo. A ver, el gobierno de agencia de empleos. Entonces, gobierno, empleos, agencia de empleos del gobierno. Difundir información y puestos de trabajo. Entonces, la traducción es agencia de empleos del gobierno. Parece que este presidente ha entendido mal ese concepto. Es justamente empleo, encuentran todos los que pertenecen a ese partido, habiendo mucho más hábiles en otros partidos o en ningún partido. Y eso está mal. Programas de capacitación laboral pública. Los trabajadores desplazados en las industrias en declive obtienen habilidades necesarias para personas que abandonan su trabajo para buscar un trabajo mejor. ¿Por qué? Porque tienen habilidades, muchas habilidades. Ya le va a tocar a usted si está de acuerdo con su salario que le pagan o no, ¿no? Eso depende del objetivo que usted. Seguro de desempleo. ¿Hay seguro de desempleo en este país? No. Bueno, en este país no hay seguro de desempleo, ¿no? Paga parte a los antiguos salarios de un trabajador por un tiempo limitado. Después el trabajador pierde su trabajo. Aumenta la funcionada por perder después de este desempleo que tiene con el trabajo. Bien, entonces, el 6% del Producto Bruto Interno, ¿no? Eh, ha, con, ha aumentado 6% con respecto al año anterior. Pero no has visto la serie temporal de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Tiene que aumentar por la pandemia, pues, ¿no? Todos los países han aumentado, ¿no? Todos los países. 2.000 millones más. Ya, ¿de dónde? Bueno, si no hay dinero van a tener que subir los impuestos y reducir los salarios, ¿no? ¿No? Va a ser doloroso. Y mira, la, la cosa es, amigo, en el mundo ya no hay otro sistema que el capitalismo para generar fortuna. Ya no existe otro sistema. Ya van 500 años investigando el socialismo, igual que el capitalismo, tan desde Cristo. ¿Por qué le tenían miedo a Sócrates y a Platón? Porque ellos ya hablaban de socialismo. Ellos ya decían, hablaban de socialismo. Lee los escritos, ¿no? Lee los escritos.
En el modelo esclavista, alguien hizo una hipótesis al revés. ¿Qué tal si los esclavos votan y los que lo dominan no? Eran una mayoría aplastante. ¿Qué es lo que pasó en la Revolución Francesa? ¿Qué es lo que pasó? Antes de la Revolución habían votos del pueblo y votos de la clase burguesa. La clase burguesa era 75% y la clase del pueblo era 25%. Todo proyecto que planteaba la clase del pueblo siempre era vapuleado y rechazado. ¿Qué es lo que hicieron cuando tomaron la revolución? Al revés, los obreros, la clase no burguesa, proletariada, 75 y la clase burguesa 25. Primer proyecto, guillotinar a todos. Salieron corriendo toditos esa noche de Francia. Y a los que los agarraron, los guillotinaron, ¿no? Se acabó. No les gustó, ¿no? No les gustó. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio, un equilibrio. Y esa es la revolución. Esa es la revolución. La revolución francesa. Exacto. Claro, no, pero otra es que vengan las, que vengan las inversiones, que vengan las inversiones extranjeras y que pongan y que si quieren obtener un producto, ¿no? Como el litio, con eso solucionamos el problema para 20 años más. Yo ya estaré muerto, ya ustedes recién estarán en estado, en una edad prudencial. ¿Por qué no se hace eso? Porque no quieren. Mira, una realidad. Ecuador se ha levantado. ¿Qué es lo que quieren? Quieren algo que está fuera del lugar. ¿Qué es lo que quieren primero? Que los precios de los combustibles se congelen. No se puede porque son transnacionales que todo el mundo quiere ganar. Puede llegar a una regla. ¿Ya? Quieren que los precios de los alimentos se congelen. Ahí pierden todos. No quieren que no se extraiga en el subsuelo más petróleo. ¿Qué más quieren? Quieren que las empresas del sector privado pasen al sector, quieren nacionalizarlo. Están pidiendo lo imposible. O sea, alguien está usando. A Correa ya le dieron 10 años de prisión efectiva, pero tienen que traerlo. ¿No? Y mira, y 10 años casi no es nada. A 35 años, ¿tú crees que por qué hablan los colaboradores? Porque la ley en este país son 35 años y nadie se quiere comer 35. Bueno, si me pones 5 va a cambio, ya me las como y me voy. Pero 10 es un poquito pesado. 25 y hay demasiado. Si a mí me meten 35, si tengo 70, salgo a los 105, ya muerto, ¿no? Y ellos piensan de esa manera. Entonces, alguien los está usando. ¿Cómo terminará? Nadie sabe cómo va a terminar Ecuador. Pero el que estás usando es lo que los está llevando al desfiladero. Y van a sufrir como estamos sufriendo nosotros. Dime. ¿Ah? Bueno, te, te escucho un poco vacío. A ver, en realidad no sabemos si el señor presidente entiende el lenguaje económico o no lo entiende, pero yo pienso que si tiene asesores, los asesores le dicen, oye,
tienes que poner al mejor en cada área. Si es profesor de matemática, busca un matemático. Si es profesor de química, busca un químico. Si es profesor de física, busca un físico. Si es profesor de contabilidad, busca un contador. Si es profesor de economía, busca un economista. Si es un profesor de aprestamiento, busca un profesor de aprestamiento, especialista. Ya, ya nos dimos cuenta que el ministro de Trabajo es abogado. ¿Qué sabe un abogado? Por más que tenga maestría en economía del trabajo, nunca, y, y lo más importante, nunca ha trabajado y nunca ha defendido ese tipo de cosas. Eso es lo más pecaminoso, ¿no? Bien, bueno, ahí tenemos por qué existe desempleo, la data actual de desempleo, busque trabajo. Ahora vamos a ver la rigidez de los salarios. Eso ya lo hemos hecho, vamos a ver la rigidez de los salarios. El desempleo y la rigidez de los salarios, ¿no? El desempleo y la rigidez de los salarios. Dice, la rigidez de los salarios reales lleva a reaccionar los puestos de trabajo. Si el salario real se estabiliza en un nivel superior al de equilibrio, la oferta de trabajo es superior a la demanda. Y el resultado es el desempleo. El desempleo. Entonces, si el salario real se estabiliza en el nivel superior al de equilibrio, ¿no? Entonces existe un desempleo. Un desempleo. Ahí como lo estoy expresando. Entonces, esa gráfica está mal hecha. Ese suministro de desempleo debería ser al otro lado. En el lado debería ser todo esto, debería estar acá. Ahí debería ser. Bueno, entonces, el salario real es W sobre P y el trabajo, ¿ok? Ya está de más decir que si la inversión pública ha bajado de 4 a 2, hay menos empleo público. A continuación, las empresas deben racionar los escasos puestos de trabajo entre los trabajadores. Si el salario real se ha quedado atascado por encima de su nivel de equilibrio de mercado, no hay suficientes puestos de trabajo para todos. No hay suficientes puestos de trabajo para todos. A continuación, las empresas deben racionar los escasos puestos de trabajo entre los trabajadores. Entre los trabajadores. El desempleo estructural se debe a la rigidez del salario real y el razonamiento del trabajo. Mira, para aumentar el salario tiene que haber productividad. Y la ministra ha aumentado el salario hace medio año en plena recesión. O sea, eso se llama populismo, ¿no? Y ella, en vez de favorecer al Estado, va a desfavorecer. ¿Por qué? Porque los empresarios que tienen 8 o 10 trabajadores han aumentado sus costos. Y si han aumentado sus costos, los precios tienen que subir. ¿Quieras o no? ¿Quieras? Razones de la rigidez del salario. Leyes del salario mínimo. A ver, leyes del salario mínimo. Ya saben que la ley del salario mínimo ha aumentado de 9.30 a 1.025. ¿Está bien? 9.30 a 1.025. Los economistas creen que el salario mínimo afecta sobre todo al empleo de los jóvenes. Claro. Los salarios de equilibrio de este grupo tienden a ser bajos por 2 razones.
En primer lugar, los jóvenes se encuentran entre los miembros de la población activa que tienen menos cualificaciones y experiencia y tienden a tener una baja productividad marginal. Segundo, los jóvenes a menudo reciben una parte de su remuneración en forma de formación del trabajo, más que retribución directa. Entonces, ustedes cuando salgan a trabajar, el día que se cuelguen su título profesional, si es que no están trabajando, pues es verdad lo que dice el libro. Es verdad, ¿no? Tienen poca cualificación. En el proceso van aprendiendo. En el proceso van aprendiendo. ¿Vale? El salario mínimo es un motivo permanente de debates políticos. Los partidarios de subirlo consideran que es un medio para elevar la renta de los pobres que trabajan. Ciertamente el salario mínimo solo permite tener un exiguo, o sea, pequeño, nivel de vida. Entonces, ¿cómo saltas para ganar, para dejar de ganar ese exiguo nivel de salario? ¿Qué es lo que haces? Te tienes que educar, te tienes que capacitar. Si las familias no la tienen clara, siguen siendo pobres, siguen siendo pobres, ¿no? Aquí no hay que no sé, que no puedo, que no tengo. Todo está en la vida real. Todo está en el que observa que para salir de la pobreza donde está sumiso, quiere mejorar, pues tiene que capacitarse, tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Ya no tiene otra salida. Ya no hay otra salida. Bueno, la otra es robar, pues ya tú escógela. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá hay características. Dice, los que perciben salario mínimo mayormente tienden a ser más mujeres que hombres. Los que reciben salario mínimo tienden a ser jóvenes que no tienen capacitación. Los que reciben salario mínimo lo tienen porque tienen un nivel de estudios muy bajos. Los que perciben salario mínimo, ¿sí? Ajá, en la canasta básica, en la canasta de alimentos. Claro, por supuesto. Mira, ¿cuántos gramos de carne comes al día? Normal, según la organización. ¿Cuántos gramos de carne comes al día, según la Organización Mundial de la Salud? Debes de comer una ración, debes de comer una ración de 60 gramos de carne. 60 gramos por día sería 420 gramos, medio kilo a la semana, ¿no? 2 kilos al mes de carne. De pollo, ¿cuánto comes? Igual, pero no vas a comer 50, 50, 50, sino misturado, ¿no? Combinado. De pescado, igual. ¿Cuántas zanahorias comen? 20 gramos, 10 gramos. Entonces, en eso arman la canasta familiar y a eso le ponen los precios. Y sale que con 1.025, 2 personas pueden comer tranquilamente esa dieta. Pero ¿qué pasa si suben los precios de esos productos? Como han subido y las amas de casa están despotricando todo, están quejándose. No te va a alcanzar. Se basan en la canasta básica. Hay que pagar agua, luz, teléfono. Bueno, se supone que esa familia no tiene cable, que esa familia tiene su televisor común y corriente, y si tienen su televisor no están informadas, ¿no? Por ahí viene la cosa. Por ahí va caminando la cosa. ¿Bien? Y los que perciben salario mínimo trabajan más
tiempo parcial. Entonces son varias características de los que perciben un salario mínimo. Los sindicatos. La segunda rigidez de causa son los sindicatos, el poder de monopolio de los sindicatos. ¿Bien? En este país los sindicatos desempeñan un papel importante. Ajá. El Néstor, el de la Embajada de Japón. Y bueno, él tomó la actitud de tomar la embajada, ¿no? Sabía lo que se metía, o sea, eh, ¿por qué no lo escuchaban o por qué no lo escuchaban a Cartolini? Yo conozco un líder sindical que estudió conmigo y ahora gana bien. Y cuando los encontramos de cada 10, 15 años, oye, ¿y tu sindicalismo? No, me dice, ya no. Me di cuenta que la salida era otra. La aproveché y aquí estamos. Acá estamos mirando, me dice. En Argentina, el sindicato, el peronismo que tienen conquistado ahorita es protegido por el Estado. Y aquí en este país, el Estado se faja por los sindicalistas o no. Se faja, apoya abiertamente o secretamente. Si tú observas, los sindicalistas siempre son los mismos. Y tú comienzas a leer, el señor XY tiene 30 años de sindicalista, el señor ZW tiene 30 años. ¿Por qué? Empiezo a pensar. ¿Por qué? Bien, los sindicatos desagradan a la mayoría de las empresas. No solo elevan los salarios, sino que también aumentan. Por ejemplo, el poder de la telefónica. ¿Qué hacen con los sindicalistas del poder de la telefónica? Dice que queremos negociar este pliego de reclamos. Ya, vámonos a Argentina. ¿Cuántos son? 10. Ya, vamos a Argentina. Todo pagado, allá negociamos. Se los llevan a Argentina los 10 sindicalistas, ya ven, allá negocian. Ellos han pedido un sol de aumento, solamente le dan 20 centavos. Ya están negociando. De aquí a 3 años, de nuevo vienen. Vámonos a Argentina, ya negociamos. Piden los 80 que le faltan, le dan 20 centavos. Y así los han tenido, ¿no? Ahora, un sindicalista en la telefónica tiene todo. O sea, tiene seguro privado, tiene su salario, tiene su club, tiene todo. Pero como sabe que arroja muchas utilidades, ¿no? Por eso hacen el outsourcing. Bueno, ahora ya las empresas entonces se han bajado el outsourcing y, y peor va a ser porque esos señores que están en el outsourcing, ¿dónde van a encontrar trabajo? O tú vas a contratar a un técnico en electrónica que venga solito. Si sucede algo, ¿quién responde? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Está bien? Bien. Eso sí, hacen sus reclamos, pero parece que ahorita no están contentos con lo que les pagan, ¿no? No protestan cuando falta. Claro. Por ejemplo, en WOM hay sindicato. A ver, averigua si en WOM hay sindicato. Vamos a comparar a un trabajador de WOM con uno de Metro, man. Vamos a compararlo, ¿no? No, claro, claro, el sindicato. Pero WOM los incentiva por cada trabajo, no es, yo que tengo entendido que había unos alumnos que trabajaban,
Cuando hay cualquier problema, en vez de contratar empresas X, le llama al jefe personal, quiero 10 personas para que hagan esta tarea. Y todos son de WOM, se les paga a su misma gente. Entonces los incentiva, son trabajos extra. No contratan. ¿Te acuerdas cuando se quemaron en WOM un montón de, una empresa, en una fábrica se quemó un montón de cosas en WOM? No contrató a los mismos y les pagó extra. Punto. Incentivó, ¿no? Pues es que, o alguna vez has visto a un trabajador de WOM hacer huelga. Difícil, difícil, ¿no? Es que son estructuras oligopólicas, pues. O sea, el trabajador está contento. Eso es lo que te quiero decir. O alguna vez has visto a uno de Pilsen hacer huelga. O alguna vez has visto a un carnicero hacer huelga. O alguna vez has visto a los de Gloria hacer huelga. ¿Has visto? Pero ellos ya no pertenecen al oligopolio porque ellos son los que ponen el precio de la materia prima a los trabajadores de Gloria. Nunca. Porque son estructuras oligopólicas. Ellos son los que le venden los insumos, ¿no? Y dicen, hacemos huelga, no te vendo, ya, pero no me vendas, todo se paga, ¿no? Todo el mundo sufre, ¿no? Pero los que sufren son ellos, porque el precio lo quieren subir. Si suben el precio de la materia prima, ¿no? Sube el precio del carro de leche, como que ya subió. Entonces todo tiene que estar regulado, todo tiene que estar regulado, ¿no? Siempre hay alguien que se da cuenta y dice, no hay que aumentar. Pero si tienes argumento para aumentar, es válido. Pero si aumenta porque quieres aumentar, como la señora que me vendió la hojita de 20 centavos, me la vendió a un sol. Yo le pagué por dos cosas. Primero, porque era una anciana. Segundo, porque ya no tenía tiempo para caminar 2 cuadritas con mi carro y ir a buscar No, ya no tenía tiempo. Por esa razón le pagué eso. Ya no tiene argumento. Pero si este papelito le compraba hace 4 días a la hojita 20 y usted ya no te das cuenta. Ese es como sucede en los petitorios. Sin argumento. Es grave. Bien. Lo que te dice aquí, ¿no? Estudios, un aumento del 10% del salario mínimo reduce el empleo adolescente. Sin embargo, el salario mínimo no puede explicar. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes terminen su profesión, tienen que saber qué es lo que pide el mercado. ¿Qué tipo de profesionales pide el mercado? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las habilidades que deben de saber de lo que pide el mercado? ¿No? Yo no sé, pues, en ingeniería de sistemas industrial, cuál será el perfil, ¿no? Estudiar idiomas, saber un inglés, saber un sistema, qué sé yo, ¿no? No sé. En realidad yo no sé. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Bien. Lo que sí es claro es que cuando vayan a la cancha, o sea, a la selva de cemento, primero tienen que conocer el salario mínimo, cuánto es. Y si el señor le va a dar 1.500, le está dando un salario mínimo más 20% más. Y si ustedes se quedan satisfechos, porque necesitan ese trabajo. Si no, esperan con calma. También eso es subjetivo, porque si tiene familia, la familia no espera. No, esa es otra cosa. Bueno, ese es el salario mínimo de Estados Unidos, los sindicatos, ¿no? Los sindicatos para ellos, ¿no? Bien, después tenemos, bueno, los ratios y los trabajos del sector industrial en el año 2013, sector privado, empleados, porcentaje, relación de salarios, aumentan, disminuyen en educación. Punto.
Bien, los salarios de eficiencia. Las teorías a las que los salarios más altos aumentan la productividad de los trabajadores, atrayendo a los solicitantes de empleo con más alta calidad. Aumento del esfuerzo de trabajo, la reducción del UDIR. Rotación, lo cual es costoso para las empresas. Mejorar la salud de los trabajadores. Entonces, los salarios de eficiencia nos generan todo eso. ¿Está bien? Dice, propone una tercera causa de la rigidez de salarios, además de la legislación sobre el salario mínimo y la sindicación. Estas teorías sostienen que un salario alto aumenta la productividad de los trabajadores. La influencia de los salarios en la eficiencia de los trabajadores podría explicar el hecho de que las empresas no los bajen a pesar del exceso de oferta de trabajo, aunque una disminución del salario reduciría la masa salarial de las empresas. ¿Cómo un ingeniero, cómo lo miden a un ingeniero por su trabajo? A ver, ¿alguien me puede explicar? En su profesión. Si me preguntara de mi profesión, yo te contaría, pero quiero saber de tu profesión. ¿Cómo lo califican su eficiencia, su efectividad? A ver. A ver, vamos a suponer que te contratan como ingeniero industrial para producir un bien X, la máxima utilidad, la máxima producción con eficiencia. Ah, claro. Eh, yo cuando trabajé en Monterrey hace como 30, 40 años, habían competencias. Conocieron Monterrey, ¿no? Monterrey es como los metros que hay ahora. Hay metro en Pueblo Libre, en La Victoria, en San Miguel, en Miraflores. Entonces, todos los metros compiten por tener la mayor productividad en moneda. O sea, el metro de Pueblo Libre hizo este año, el año pasado, 2021, 5 millones. El de Miraflores, 7 millones. El de San Isidro, 10 millones. El de Comas, 20 millones. Entonces, los incentivan al gerente que lleva el Comas de metro, ha premiado él y todos sus trabajadores porque ha generado 20 millones, el campeón de este año, por generar esa riqueza. O se los incentivan a todos. Eso sucedía cuando yo trabajaba en Monterrey. Trabajé nomás 3 meses porque no me gustó. Y trabajé octubre, noviembre, diciembre. Y el metro de Jesús María, que era un metro súper chico, Monterrey pequeño, y el gerente se llamaba Millones, administrador Millones, lo hizo producir. Pero el tipo estaba desde las 6:30 de la mañana. Un metro abre a las 10 y él estaba desde las 6:30. Y pobre que llegue tarde, un minuto tarde, le ponía la cruz y comenzaba a hacer trabajar todo. Una vez que ya la máquina estaba corriendo, él se iba a las 10:30 y venía a las 4 del remate final y comencía a correr. Y dejaba a los administradores ahí mirando. Y todo se vendía. Pobre que la cola se demore, pobre que la tenía el reemplazo, ¿no? El tipo vivía su trabajo y se ganó su buena plata. Y a nosotros nos incentivaron con un 10% del salario, que en esa época era 300 soles, 30 soles más. Eso es como se debe, ¿no?, generar. Me imagino que ese método se estará aplicando ahora, ¿no? Es cuestión de que le pregunten a los que trabajan en ese tipo de instituciones de servicio. Bien, dice aquí, una segunda versión de la teoría del salario de eficiencia es que es más relevante para los países desarrollados. Sostiene que un elevado salario reduce la rotación laboral.
La tercera versión del salario de eficiencia sostiene que la calidad media de la plantilla de una empresa depende del salario para que pague a sus trabajadores. Otra versión del salario de eficiencia sostiene que el salario alto mejora un esfuerzo de los trabajadores. Esta teoría mantiene que las empresas no puedan supervisar perfectamente el esfuerzo laboral de los trabajadores y estos deben de decidir por su cuenta la intensidad que van a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo las transnacionales funcionan con eficiencia? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo las empresas funcionan? Quiero que vayas a una empresa pública y, y, y observes cómo trabajan. Y quiero que vayas a una empresa privada y observes cómo trabaja. Y de ahí tú sacas tu conclusión, ¿no? De ahí tú sacas tu conclusión. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya, esto, Organización Media del Desempleo. Ya, esto de Estados Unidos. Esto también. Las tendencias. Membresía de la Unión, ¿no? ¿Cuánto cuesta sindicalizarte en tu trabajo? Porque tienes que pagar una cuota. En la DUNI yo pago creo 40 o 45 soles mensual. Me descuentan automáticamente. Entonces tú multiplicas 40 por 12 meses, 480 soles. Me dan dos canastas, uno en julio y uno en diciembre. Y cada canasta pues será para 100 soles, pues, ¿no? Ya. Y lo otro es un donativo eh, de buen corazón para los colegas que están ahí, ¿no? Hacen reuniones, hacen almuerzos, pero a veces uno no puede ir a las reuniones del almuerzo, pero que te invitan. ¿Quiénes gozan? Los que están ahí y los que viven de eso. Y los demás simplemente pagamos y no vamos. Y no vamos. ¿Cómo? Ah, claro, claro. Es cuando tú quieres ser socio, ¿no? De la DUNI, del sindicato. Y el sindicato te defiende cuando tienes algún problema. Cuando tienes algún problema, el sindicato te defiende. Todos los trabajadores, no sé si todos están asociados a su TUNI, ¿no? Y cuando su TUNI tiene algún problema, su trabajador, ellos van y hablan, en este caso con el decano, y el decano soluciona el problema con ellos para ver cuál ha sido el problema. Es una membresía que tú pagas por pertenecer a ese club. Pues le ponen membresía a los americanos. Y el precio del petróleo, ya lo hemos visto y acá están. Bien. Los baby boomers eran jóvenes trabajadores que cambian el trabajo con más frecuencia, alto valor. Los trabajadores jóvenes cambian su trabajo con más frecuencia y eso le va a pasar a ustedes, ¿no? De una institución se van a otra institución. A finales de los 80, en la actualidad, los baby boomers de edades que son trabajadores de edad mediana cambian su trabajo por lo menos o menos frecuencia baja. Conforme vas avanzando de edad, pues ya te vas quedando en un buen trabajo. Desempleo de Europa, ahí está, Europa, Francia, Italia, Reino Unido, ¿no? Todos están ahí, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, todos fluctúan a partir del 80, entre 4 y 10. Entre 4 y 10.
¿Por qué el desempleo aumentó en Europa, pero no en los Estados Unidos? El progreso tecnológico ha desplazado la demanda de mano de obra no calificada a los trabajadores cualificados en las últimas décadas. En las últimas décadas. ¿Okay? Un aumento del rendimiento de la educación, la brecha salarial entre trabajadores calificados y no cualificados. Un aumento de desempleo debido a los beneficios del gobierno generoso para los trabajadores, un desempleo y una fuerte unión presencia en Europa. Entonces ahí tenemos nosotros por qué aumentó el desempleo en Europa. Bien, aquí está. Bien, a ver, bueno, bueno, acá hay una explicación de por qué el desempleo en Europa, ¿no? ¿A qué se debe el aumento del desempleo en Europa? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero existe una destacada teoría. Muchos economistas creen que el problema puede atribuirse a la interacción entre la política ya antigua y una perturbación reciente. Esa política ya antigua son las generosas prestaciones que reciben los desempleados. Las perturbaciones recientes es la disminución de la demanda de trabajadores no cualificados en relación con los cualificados como consecuencia de los avances tecnológicos. Cuando las dos Alemanias se unieron, la Alemania del Oriente, que son los regentadas por los rusos, no, no compatibilizaban con las del Occidente. Los alemanes del Occidente eran más dinámicos, eran más cualificados y eran más hábiles. Entonces, cuando se fusionaron para trabajar en las mismas empresas, los empleados de Alemania Oriental eran muy lentos y por eso el desfase, un desfase. Hasta que ya después de 4 o 5 años se homogeneizaron y trabajan a la misma velocidad. Esa es una de las causas. La otra causa que vota el libro es que no puedes poner a gente capacitada versus gente que no está capacitada. Siempre vas a tener un inconveniente. Vas a tener un inconveniente, ¿no? Y por último, ¿no? Eh, el Estado hace prestaciones destinadas para que te mantengan, ¿no? El Estado, seguro, un seguro del Estado. Esa es la razón por la cual el efecto de no pesa. Sí, en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos es muy diferente. ¿Bien? Bien. Porcentaje de trabajadores cubiertos con la negociación colectiva, ¿no? Negociación colectiva y el resumen del capítulo. ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver,
Bien, ahora vamos a ver ahora introducción a las fluctuaciones económicas. ¿Cómo van a dar la cuarta práctica? Me había olvidado. Ustedes tienen que ser igual que el otro grupo, pues, o quieren dar una práctica escrita de los capítulos 1, 2, 3, 4. ¿Ah? ¿Qué dicen? A ver. Profesor, usted nos había dicho que resolvamos nomás los problemas del libro, como algo que... Sí, sí, alguien, que en la otra aula, la tercera práctica va a ser esta. Mire, ¿cuántos grupos hay? Dos grupos, creo, ¿no? Oh, no, 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 no recuerdo. ¿Cuántos grupos hay? Acá uno nomás. Uno nomás. Bien, entonces ese grupo, el día martes, me expone el PBI, la inflación y el desempleo del Perú en las 2 horas. Cuando ustedes buscan de los últimos 20 años, ya estamos hablando del 2000 al 2020. Ya, si quieren, le incluyen 2022 estimado. Pues, ¿qué hay que hacer ahí como tercera práctica? Explicar el Producto Bruto Interno de cada gobierno. Del 2000 al 2005, ¿quién gobernó? Toledo. Del 2005 al 2010, Ala. Del 2010 al 2015, en realidad, Usiski, Vizcarra, ¿no? Merino, y el otro, Sagasti, bueno, hasta Castillo. Mira, soy sincero, no me entra en el cerebro, no me entra en el cerebro como un ingeniero de la UNE, Sagasti, yo lo conozco, ha trabajado conmigo cuando éramos directores de posgrado en la comisión. No entiendo, no entiendo. Es como que si tú me dijeras a mí, mira, señor, ¿me puede hacer un favor? Sí. Bajarme los requisitos para postular, para poder entrar. O sea, para ser secretario del presidente se necesitaban requisitos bien altos. ¿Quién ha sido el secretario de Alan García? Del Castillo. ¿Del Castillo qué es? Abogado. ¿Dónde estudió? En San Marcos. ¿Dónde estudió? En España. ¿Dónde se doctoró? En España. ¿Quién ha sido el secretario de CUSIC? El gerente de la transnacional. ¿Dónde estudió? En la del Pacífico. ¿Dónde doctoró? En Estados Unidos. ¿Dónde? ¿Quién ha sido el de Vizcarra? Ya. En San Marcos, se doctoró en San Marcos, ya. Pero bajar los requisitos para que sea Pacheco con quinto de media y no tener, quinto de primaria y no tener nada, eso no me entra. Algo ha tenido, algo ha tenido que pasar. Sí, pero seguro que no había gente, pero no puedes bajar. Pero, pero ¿cómo vas a bajar los requisitos? O sea, por decirte, para el próximo trabajo, yo no necesito un alumno, gracias hijo, yo no necesito un alumno de la UNI, no importa que sea la Vallejo, ya, punto. Se presentan los papeles, llega el de la Vallejo y te gana. Te pregunto, ¿eso es justo? No, porque ustedes están preparados de tal manera que para entrar se han fajado, han estudiado 800 horas, 2000 horas, versus desde la Vallejo que no ha estudiado ni 60 minutos. Eso no puede ser. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. No, por ahí va la cosa. Por eso verdaderamente, tienen que buscar datos
los gobiernos, de repente me he equivocado con la fecha del presidente, del 2000 al 2005, bueno, por decirte Toledo, 2005 al Almónides García, 2010 al 2015, Ollanta, 2015 al 2020, Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti, ya. Pero el PBI, el desempleo y la inflación, cada uno con sus años, y explicar por qué subieron y bajaron. Todo eso está en información, las fuentes. Las fuentes son el Banco Central de Reserva del Perú, el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio del Trabajo, y el INEI. Y si no quieren eso, el Banco Mundial, hay los mismos datos. El Fondo Monetario Internacional son los mismos datos. Qué lindo sería si trajeran la información de todas esas instituciones solo para que se dieran cuenta que el PBI de una institución es diferente que otra institución. Y ustedes saquen sus conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? No, no, no. Tiene que haber un respaldo presupuestal. A ver, ¿por qué destinan el mayor presupuesto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Por las obras, por la refacción de las carreteras, por arreglar las líneas férreas, por arreglar los acueductos, la guía de los ríos, ¿no? ¿Eso hace el ministro? No. Si tú revisas, el ministro lo que ha hecho es, ha gastado, de 10 soles ha gastado 8.50 ha gastado en asesoramientos, en proyectos ¿no? de escritorio, y solamente 2 soles para refaccionar. Por eso es que lo están siguiendo, para que explique por qué ha dado 1.300 millones arreglado. 1.300 millones. ¿Cómo? Lee. 1.399 millones ha destinado para hacer proyectos aquí en esta mesa y para hacer consultorías. Imagínate. Por esa razón lo están buscando para que me expliquen. Nada más por eso. Ya está concluido. Esa es la palabra. Pero ha levantado rico billete, ¿no? Lo único, lo único que tienes que hacer es levantar el secreto bancario de sus testaferros, nada más. De él no, de sus testaferros. Y quieren agarrar a uno nomás, pero nadie, todo el mundo se tira para atrás, ¿no? Todo el mundo, por eso se llaman mafias, pues. Por eso se llaman mafias. No, no es que la gente está loca, no, no. O sea, nos están sustrayendo nuestro dinero. Porque yo pago impuestos. Todo el mundo paga impuestos. Esa es la molestia que hay. No, 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 porque el señor es de Ura, Sanital, Suyana, Yavaca, de Huancaíto, de Huancavelica, de Chota, no, 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 no. Que explique cómo por qué ha destinado ese dinero, nada más. Ya están movidos, ¿no? Todos están movidos, todos están movidos. Pero bueno, ya le llegamos, o sea, tarde o temprano llega. Bien, igual que nuestro compatriota Toledo también, ¿no? Todos van a caer ahí. Bien. Ah, claro. Mira,
Toledo era equivalente que Castillo, la diferencia es que era educado, había sido instruido, se rodeó de gente proba y la maquinaria funcionó. La maquinaria funcionó, que hacía pataletas cada vez que hablaba Toledo, alguien decía, agárralo de la parte que más le duele para que no hable, porque cada cosa que decía eh, ayuntaba, pero como todas las reglas de juego estaban claras, no había problema. En cambio, no, como las reglas no están claras, habla y destruye. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Una vez, somos el único país del mundo que metemos presidentes a la cárcel, ¿saben? Estaba yo en un crucero, me dice un coreano del sur, no, un crucero que me dice, oye, ese plano sí, ya hicimos amistad. Oye, ustedes son los únicos que meten presidentes a la cárcel. Qué bien, los admiro. Alta corrupción hay. Tuve que defenderme, ¿no? Y tuve que contarle la historia de Corea del Sur al chino, ¿no? Dominaba el español. Ese hablaba 4 idiomas. Ingeniero de sistemas era. Tuve que demostrarle la historia de Corea del Sur, cómo llegó a ser, ¿no? De ser un país con un per cápita que nosotros en el 50 lo triplicábamos, en el 60 lo duplicábamos, y en el 65 lo igualábamos. De ahí para adelante, Corea del Sur nos mete una goleada de 15-0. El per cápita es mucho más elevado que el nuestro. Pero ¿cómo llegó? Con una dictadura. Y la dictadura duró 10 años y los salarios fueron congelados. Sabía algo el ingeniero, era joven. Sí, pero allá en Corea del Sur la corrupción se condena con la muerte, se castiga con la muerte. Por eso es que encuentra raros corruptos en Corea del Sur. Se castiga con la muerte. O sea que aquí Pacheco, los sobrinos, Toledo, Fujimori, ya estarían muertos. Ya estarían muertos. ¿Cuál es el resumen? Que las leyes para castigar son muy frágiles y ellos lo saben. Bueno, bien, vamos a hacer este capítulo a ver hasta dónde llegamos. ¿Tienen preguntas sobre esto? El mundo moderno concibe los ciclos económicos de una forma muy parecida como los antiguos egipcios concebían las creencias del Nilo. El fenómeno se repite a intervalos, es de gran importancia en todo el mundo y no se comprenden sus causas naturales. Mire el mensaje, mire el mensaje. Los egipcios no sabían por qué crecía el Nilo. El fenómeno se repite a intervalos y de gran importancia en todo el mundo, pero no comprende las causas naturales. Igual es el ciclo económico. El ciclo económico tiene 4 elementos: recesión, recuperación, expansión y caída. Pero no sabemos cómo aparece. ¿Cómo llegamos a esta recesión? Por el COVID. ¿Alguien se dio cuenta que apareció el COVID? No, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que apareció el COVID. Y viene y golpea al mundo con la inflación y la recesión. En el año, todos los países, en un año, todos tuvieron crecimiento negativo. Crecimiento de todos y de todos. Eso no fue culpa del gobierno de turno, fue culpa de la recesión. Entonces, lo que te quiero decir es que es difícil controlar un ciclo económico. En este capítulo vamos a ver las características del ciclo económico. ¿Cómo define el corto y largo plazo? En el corto plazo es teoría keynesiana, en el largo plazo es teoría clásica.
o neoclásica, y la demanda agregada. La demanda agregada en el plano cartesiano es el nivel de precios y el nivel del producto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esa fue la genialidad de Keynes, ¿no? El profesor de Keynes fue el que escribió las elasticidades. ¿Cómo se llama? Oferta y demanda, el que escribió el gráfico de las tijeras en 1917. Caramba. No. Ahí, por favor, búscalo, es un viejito de bigotes, ya. Él fue profesor de Keynes en Oxford, ¿no? Keynes, ese señor que escribió la oferta y la demanda, caramba, lo tengo en el cerebro y no sale. Bien, Marshall, gracias, Alfred Marshall. Alfred Marshall escribió la oferta y la demanda. Ustedes saben cómo son. Demanda pendiente negativa, oferta pendiente positiva. Entonces, Keynes tomó la curva de demanda donde dice precio y en las abscisas cantidad. Y en vez de ponerle precio, le puso el nivel de precios, o sea, la inflación. Y en vez de ponerle cantidad, le puso el PBI, el producto, la Y. Y en vez de ponerle demanda, le puso la demanda agregada. Pero la demanda agregada está compuesta por el consumo, la inversión y el gasto público. Está compuesta por el consumo, la inversión y el gasto público. Eso es cuando es dentro del país. Y cuando quieres incluir las exportaciones y importaciones, se llama economía abierta. Todo eso lo hizo Keynes, la demanda agregada. Y eso lo hizo en el año 30. En el 50 viene Friedman y acuña la oferta agregada y genera el modelo de marcha de la oferta y la demanda agregada, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Está bien? En estos 39 años, mire cómo en promedio España 3.2, Francia 2.6, Estados Unidos 3.0, Japón 3.4, China 9.1, Noruega y Singapur. Entonces, si observamos cuáles son los países que han crecido más, es China y Singapur. China y Singapur. Esos son los países que han crecido más. ¿Está bien? Pero Estados Unidos es la primera potencia, Japón también es una potencia, ¿no? Noruega tiene un alto bienestar y no necesariamente que crece a 9 y a 8 es el mejor. Por eso es que este elemento del PBI, el PBI es una fórmula que no es 100% efectiva. A eso es. Entonces, como máximo crecen a esa cantidad 8.9, 7.0, 7.2. Y como mínimo, estos países deberían de crecer a todo lo que está negativo. Entonces, el autor pone los 3 escenarios para que entiendan mejor. Si el Perú va a crecer el próximo año a 1.5 y después el 24 a 1.5, no nos sirve para nada. La pobreza va a estar latente y la pobreza ya aumentó. Entonces, tiene que estar encima del promedio, igual que acá, el promedio. Mira, como encima del promedio. Entonces, lo que tienes que hacer ahí, para que entiendas esa figura, por ejemplo, de Estados Unidos, 7.2 menos 3.1 igual 4.1.
crece encima del promedio, o sea que es ganador. En realidad Estados Unidos nunca ha crecido 4.1 en un año, y estos son 39 años. Y si ve Japón, mira, 19.4, perdón, 12.9 menos 5.5, 7.4, que de ese, ¿no? Tranquilamente pasa el promedio, o sea, que son países que pasan el promedio se sienten bien. Por eso no tienen problema. Entonces, nos vamos a estos países. Mira, Argentina en estos 39 años, 12.7 menos 10.9, 1.8. El promedio 3.1, jalado. En estos 39 años Argentina está jalado. Está jalado. Bien, entonces Uruguay. Uruguay también está jalado, porque el mínimo es 10. Corea, 14 menos 6, 14.1 menos 6.9 igual 7.2. Corea está aprobado. Entonces, pero estos son 39 años. Este es de largo plazo. Este es de largo plazo. Entonces, los países, Argentina, mire, Argentina del 1914 para atrás, o sea, 1913, 12, 11, 10, 9, 8, ha sido una potencia. Ha sido una potencia. Y a partir del 20 ya viene el deterioro argentino. Pero aún así se siguen manteniendo. Se siguen manteniendo. Este es el crecimiento de varios países. De varios países. ¿Está bien? Brasil, 1.2 en el 19, en el 20, toditos de la pandemia negativo, todos los países sur, en el 21, 4.6, en el estimado 0.8 y en el 23, 1.4. O sea, lo que te quiere decir que Brasil tampoco va a salir del entrampamiento hasta el año 24. México está en el límite, 2.5. Colombia sale, Perú sale, Ecuador sale, Chile se queda, Bolivia sale, Argentina sale, Paraguay 0.3 sale, Venezuela se queda reprobado, porque el mínimo es 2.5. Ahí está que dice América Latina y al Caribe, 2.5. O sea, si pasas el 2.5 ya estás bien. Brasil no pasa, en el 22 Brasil no pasa, México no pasa, Colombia, Perú y Ecuador sí pasan, Chile se queda jalado, Bolivia sí pasa, Argentina pasa, Paraguay no pasa, Uruguay pasa y Venezuela jalado. Y en el año 23 Venezuela está jalado. O sea, mira, Venezuela, menos 35%, menos 30%, menos 1.5%. Pregunta, ¿por qué no se rebelan en Venezuela? ¿Qué presión? ¿Cómo? Sí, te matan. Matan, matan. Así es fácil. Hay un mayor de la Fuerza Aérea que grabó al mundo y lo asesinaron.
quedó la voz, quedaron los testigos. Claro. Mira, cuando llegas al poder y te quieres enquistar, tienes grupos mercenarios que trabajan al son de la moneda en todas las áreas. Sí, es fácil, ya no hay otra, no hay otra. Entonces, esa es la situación real de nuestro país. Mira, Perú, este año hemos crecido a 13.3, ¿no? Pero los dos que nos vienen, que son estimados, pero ya expresó Velarde que vamos a bajar 0.02. Aún así, seguimos aprobados en el examen, porque estamos arriba de 2.5. Ese es el crecimiento en Sudamérica. ¿Sí? Y esto es dado por el Fondo Monetario Internacional, el Economía Mundial, el Banco Central de Reserva y el comercio económico. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, ahora viene la inflación de mayo a mayo. Viene la inflación de mayo a mayo. ¿Ok? Inflación de mayo a mayo. Variación porcentual 12 meses. Entonces, aquí nosotros tenemos que la inflación general y la inflación en alimentos. Mira, en Venezuela, ¿cuánto es la inflación general? 167%. Ellos ya están en una hiperinflación. Y la pregunta es, ¿y por qué no se rebelan? ¿Por qué no dan su vida por su país? ¿Ah? 30 soles equivalen a cuánto acá? 10 dólares. Su salario era 10 y era ingeniera, que era la chica, ¿no? ¿Saben por qué no se revelan? Porque ya no tienen otra opción. Ya no tienen otra opción. Las que están capacitadas trabajan acá por menos. Y como todo ser humano tiene conocimiento, habilidad y calidad. Pero eh, ¿por qué se reveló Espartaco? La revolución de Espartaco, antes de Cristo, 70 años antes de Cristo. Porque en el reglamento romano está que si el gladiador Espartaco, todos los gladiadores tienen su espada en la mano, tienen derecho a vivir, a luchar por su vida. Y ese es su derecho. Ese es su derecho. Por eso, sí, ¿no? Se rebeló y le dio, y todos lo siguieron. Al final lo traicionaron como decreto. Entonces, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, no le han dado el derecho a esos ciudadanos de escoger la espada y defenderse. ¿Y cómo los han mutilado? Es la constitución que quieren imponer. Debajo de esa constitución están todos esos documentos. Tú no tienes derecho. Por eso que te meten bala. Así nomás. Así nomás. Entonces, imagínate que cambia la constitución, nos quitan ese derecho, ya no tiene, entonces tu vida no vale nada. Algunos venezolanos, todos,
prefieren salir que dar su vida, ¿no? Por alguien que tiene la fuerza. Esa es la razón. Entonces, quiere cambiar. El problema va a ser para los desposeídos, ¿no? Ese va a ser el problema. Ese va a ser. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Ahí nos quedamos. Transparencia 7. Y no se olviden para el martes la exposición, ¿eh? Para el martes o para el jueves. ¿Está bien? ¿Ok? Profesor, disculpe. Profesor, disculpe, ¿me ¿Sí? escucha? Dime. Habíamos hecho un trabajo grupal Dime. para exponer, habíamos hecho un trabajo grupal con mis compañeros para exponer los ejercicios del libro Monkey. Los ejercicios del libro marketing ya están desarrollados. Yo los tengo toditos desarrollados, están en internet. Pero no quedamos así, pero como no comunicaron, no nos comunicamos, no. Y yo la clase anterior me olvidé. Pero ese trabajito háganlo, si es fácil de hacerlo, para que sea la tercera. ¿Está bien? Si desea, preséntame, ¿tienes todos los trabajos? Envíamelos a mi correo, a ver qué posición tomarlo. ¿Lo vas a enviar o no? Pero ese no es la tercera nota, es la exposición del 20 años de PBI, inflación y desempleo, de los presidentes de turno que están ahí. Y en la información que tú vas a bajar, vas a encontrar por qué subió el Producto Bruto Interno con García, y ahí te explica en dos renglones. Subió porque el precio de los materiales, el precio de los productos de cobre estaban altos, o sea, subieron las exportaciones y hubo dinero, los bienes, ahí te explicaba. ¿Está bien? Pues eso sería para el día martes. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nos estamos viendo, ¿sí? Profesor, de todos modos, los problemas del libro ya lo hemos resuelto con mis compañeros y se lo pondré a mandar al correo también para que lo revise en todo caso. Ya, envíalo. A ver. No, pero ahorita no estoy en mi casa, profesor. Sería de acá a una hora si llegue a mi casa. Ya, está bien. No hay ningún inconveniente. Está bien. Ya, de todos modos, ¿podré repetir qué tendríamos que hacer exactamente en la exposición para el martes? El producto, el desempleo de los últimos 20 años, por gobierno. Desempleo, Producto Bruto e inflación, ¿cierto? La inflación, sí. Ve, ahí tiene datos de Perú, de los últimos 5 años. A ver, contrástalos. Si no busca esta fuente del Fondo Monetario, tiene desde el 2000, desde el 60 tiene datos esta institución. A ver, tú ve qué es lo que encuentras. ¿Está bien? Si no, vas al INEI y encuentras. Sería interesante que los compartamos. En el 19 el INEI, en vez de 2.2, pone 1.8. En el 20, en vez de menos 11, pone menos 9. Y puede ser una comparación simple para ver que siempre hay discrepancias en la recluta de datos. ¿Está bien? Profesor, ¿y solamente sería exposición o tenemos que hacer un PPT algo? Sí, claro, una exposición como el PPTP de
un PPT así como este, ¿no? De unas, digamos, 12, 14, 15, 16, no sé, ¿no? De todo esto, ¿no? Por ejemplo, 5 años sería una, 10 después del gobierno por decir, de Toledo, 5 años, el gobierno de García, 5 años, el gobierno de Oteanta, 5 años, el de Cusique, de Vizcarra, ahí en uno solo, para que vean, ya serían ahí 4 por 3, 12 transparencias, y cada una explicada con un par de líneas ahí, ¿no? Esa sería la idea. ¿Está bien? Ya, profesor, está bien. Listo. Nos vemos. Ya, pues nos vemos, o para ver cómo hago para pasar la lista. ¿Ya se fueron? Ahí están todavía. A ver, No, aquí estamos todavía. ya. Córdoba, Córdoba presente, profesor. Córdoba está. Malacas, Sí, profesor, presente. Malacas Malacas, presente. Presente. Olivares, Pastor Coronado, Santa Presente, María, profesor. Ponte Jerónimo. Ya, todos están entonces marcados. Ya. Listo. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.